¿Y se consideraría entonces como un dividendo? Claro, Okay. porque si ya pagaron el impuesto, porque si lo tuviera que acumular volvería a duplicar, estaría duplicando el impuesto. Claro. Entonces, este tipo de casos, de cosas no están escritas en ningún lado, entonces son parte de las decisiones que tienen que tomar estas personas morales. Uh-huh. Pero eso quiere decir entonces que recomendaríamos, o recomendarías, Fer, que calcularan su CUFIN, porque no la estaban calculando hasta el 2003. Así es. Y entonces... Yo diría que también valdría la pena que confirmaran este criterio con la autoridad fiscal y dijeran, oye, yo realicé actividades empresariales como parte de mis actividades como escuela o como club deportivo. Resulta que generé ingresos superiores al 5% en años anteriores, te pagué el impuesto y los remanentes están ahí, todavía no los he entregado. Eso tiene derecho a una OFIN porque de lo contrario pagaría 2 veces el impuesto. Claro. Entonces, confírmame ese criterio y habría seguridad jurídica en ello. Claro. Porque esto se complica mucho y no quiero yo entrar más a detalle, simplemente para comentario con los contadores también. Cuando vemos el capítulo de dividendos, realmente el capítulo de dividendos no dice que es un dividendo. O sea, dice que acumulan las personas que perciban los dividendos. Sin embargo, las personas morales en título 3 no pagan dividendo. Entonces tendríamos que entender que el remanente distribuible es equiparable al dividendo. Es equiparable al... Sí. Tendríamos que interpretar más bien que una parte, en el ejemplo que di, una parte es equiparable al dividendo y la otra parte que no es equiparable, tomarlo como el remanente distribuible. Correcto, que tendrá que acumularse a los demás ingresos. Perfecto. Muy bien, Fer, muy bien. Ahora, puede haber que esos contribuyentes pudieron haber tenido un remanente positivo, pero también puede ser que hayan tenido un remanente negativo en periodos anteriores. Y ese, ¿sí tenemos disposición alguna que diga qué hacer o tampoco? Pues tampoco. ¿Y ahí cuál sería tu punto de vista? Hay dos situaciones. La primera es una persona moral no lucrativa, o para empezar, la ley del impuesto sobre la renta siempre mencionó que el remanente distribuible son ingresos menos deducciones. Okay. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero aclarando que cuando dice ingresos, no nos habla de ingresos acumulables. Ojo con eso. Ah, caray. Nos dice ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Ese es un remanente distribuible. Y parece que la ley siempre dice, pues siempre va a ser positivo, porque nunca mencionó que pudiera ser al revés, que las deducciones pudieran ser superiores a los ingresos. Claro. Entonces, aquellas entidades que tuvieran pérdida en el título tercero, al momento de que pasan al título 2, pues deberían de reconocerse todos esos remanentes negativos como pérdidas que pudieran amortizarse ya estando en el título segundo. Esto no lo dice tampoco la ley. Okay. En aquellas entidades que tributaron simultáneamente en título 2 y 3, como en el título 2 pudieron haber tenido pérdidas, ahí yo creo que es más claro que esas pérdidas sí las pueden seguir amortizando en el título 2, ahora que van a tributar en título 2. Pero yo creo que si las entidades tienen pérdidas en años anteriores, sí debería de autorizarse que se apliquen en el título 2 a partir de 2014. Claro. Pero volvemos a lo mismo, esto no está indicado en ningún lado y aquí quienes tuvieran ese supuesto, pues les recomendaría que pudieran solicitar la confirmación del criterio de la autoridad fiscal, pues para tener certeza jurídica en ese sentido. Muy bien. Entonces veíamos que sí se debería de considerar y reconocer una CUFIN por los aspectos que estamos analizando. Y una CUCA, Fer, podría ser equiparable al patrimonio de una persona moral que eran no lucrativas anteriormente en ese tipo de entidades. Sí, ahí tenemos también, mucho de lo que estamos diciendo es una interpretación. Sí. Ahora, la famosa CUCA, capital de aportación actualizado de las personas morales, es un concepto que viene en el título segundo para las personas morales en general. Okay. Entonces, las personas no lucrativas que pasan del título 3 al 2 deben de calcular su CUCA inicial, y yo creo que para eso la fracción 24 transitoria de la Ley del Impuesto de la Renta 2014
les permite tomar las aportaciones efectuadas hasta 2013, precisamente como la cuca inicial para 2014. Yo creo que es válida la aplicación de la fracción 24 transitoria, porque no distingue el tipo de persona moral que va a determinar la cuca inicial para 2014. Si mal no recuerdo, Fer, tú corrígeme, esos contribuyentes cuando se liquidaban, de hecho aplicaban disposiciones de título 2 en relación a liquidación de sociedades. Así es. Y entonces sería una también... Es un equivalente, aunque no había ninguna referencia de que la pudieran aplicar. Mira. Porque cuando el anterior artículo 89 de la ley de 2013 señalaba que en caso de liquidación de personas morales, ahí hablaba en general, tendría que aplicarse todas las reglas de las cucas, etcétera, y cofines. Sin embargo, recordemos que el título 2 es aplicable nada más a las personas que sí eran lucrativas y no a las del título tercero. Pero en la práctica, como no había otra disposición, de hecho se aplicaba para las personas no lucrativas. Y ahí también sería entonces, tampoco lo menciona, me imagino, si no menciona esto, yo creo que el mencionar cuando hay una transmisión de partes sociales, el cálculo de enajenación de partes sociales, considerar también el costo promedio, las cucas, las cofines, ¿no? Sí, porque la única referencia ahí es que las partes sociales es un sinónimo de acciones, y cuando la ley hable de acciones también se entiende aplicable a las partes sociales. Así es. Otro aspecto con el cual nos encontramos, además de otros que vamos a ver, Fer, otro aspecto con el que nos encontramos cuando nos dijeron que este tipo de personas morales iba a tributar en título 2 fue preguntarse qué coeficiente de utilidad voy a utilizar para el 2014. Y no nada más esa, porque eso es para 2014. Y después nos preguntábamos, para el 2015, ¿cómo calculo mi coeficiente de utilidad, considerando las reglas de título 2? Ok. Cuando se hizo el cambio a principios de año, no había, digamos, reglas a seguir, entonces todo el mundo decíamos, ¿cómo se hacen los pagos provisionales de una persona moral que estaba en el 3 y ahora pasa al 2, ¿no? Entonces decíamos, pues no hay coeficiente de utilidad, no tengo por qué remitirme a años anteriores, etcétera. Y para esto, en este caso, la segunda resolución miscelánea del 4 de julio es muy importante porque en su artículo 7º transitorio hace una referencia precisamente al cálculo del coeficiente de utilidad para esos contribuyentes. Y nos dice, como se trata del primer ejercicio fiscal en título 2, no hay pagos provisionales. ¿De acuerdo? Pero deja abierta la puerta y dice, bueno, si quieres tomar la opción y sí hacer los pagos provisionales, ¿por qué les convendría? Porque si no hago pagos provisionales ya estando en título 2, en marzo del 2015 el impuesto puede ser muy alto y no tengo anticipos efectuados previamente. Entonces, este artículo 7º transitorio está dando la posibilidad de sí hacer los pagos provisionales. Pero es una opción. Es una opción. Y dice, en ese caso, que se tomen los datos del remanente distribuible del 2013 y se calcule el coeficiente de utilidad considerando ingresos acumulables y deducciones. Pero ahí volvemos al otro problema. No tengo ingresos acumulables en título tercero. Así es. Entonces tendría, estrictamente hablando, que aplicar las reglas del título 2 de ingresos acumulables a los ingresos de 2013 para poder dar cumplimiento a lo que pretende esta disposición transitoria. ¿Sí? Y ya para el 2015 ya se haría con base para 2015 el primer pago provisional, siguiendo la regla de que en el primer año no hay pagos provisionales y en el segundo año el primer pago abarca los 3 primeros meses del ejercicio, pues entonces una vez que se presenta la declaración de 2014 ya se tendría el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales de 2015. Qué bueno que lo aclararon, porque para mucha gente la interpretación o en su concepto es una ley nueva, entonces todos entramos nuevos al primer ejercicio, al primer año de calendario, ¿no? Creo que era un poquito aventurada la interpretación, pero ellos lo están considerando como primer ejercicio con todos los efectos que trae el primer ejercicio fiscal. Así es.
Derivado de esto, Fer, también viene otra pregunta que causa mucha controversia en la práctica. Hay contribuyentes que devengaron ingresos en el 2003 y los cobran en 2014, o deducciones devengadas en el 2013 que se pagan en el 2014. La pregunta sería, ¿son acumulables para determinar su resultado fiscal de 2014 o ya no? Híjole, esa es una pregunta de difícil respuesta, porque hay que recordar lo siguiente. Para determinar el remanente distribuible, la ley del ISR de 2013, y lo sigue diciendo la de 2014, se siguen las reglas del título 4. Okay. O sea, yo voy a estoy en título 3, pero tengo que aplicar reglas de título 4. Y las reglas de título 4, que es de personas físicas, es ingresos cobrados y deducciones pagadas. O sea, las operaciones a crédito prácticamente no entran. Okay. Entonces, efectivamente, si yo en 2013 tengo ingresos en crédito que nunca cobré, no formaron parte del remanente. Y lo mismo, gastos que no pagué, no formaron parte del remanente. Si estos cobros y pagos los hago en 2014, viene esa pregunta. ¿Los debo de acumular en el título segundo, sí o no? No lo aclararon. Primero no lo aclararon, no está aclarado. Yo creo que ahí tiene que entrarse a un razonamiento lo más, digamos, imparcial posible. Yo pienso que si el ingreso no se generó si el ingreso se generó más bien en 2013, se devengó en 2013 y no se cobró en el título tercero, la ley del impuesto de la renta no me está clara. La ley del impuesto de la renta en ningún momento me está diciendo que acumule los ingresos cuando los cobro, porque la regla del impuesto de la renta en título 2 es acumular los ingresos en crédito o devengados. Así es, así es. Entonces, desde mi punto de vista, no deberían de formar parte del título 2 en 2014 o años siguientes. Y la misma, para ser simétricos con esta interpretación, lo mismo con las deducciones. Claro. Si no las pagué, no las puedo hacer deducibles en el 2014, de tal manera que pueda ser congruente, lo cual me lleva a separar mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar, que vienen de años anteriores, con las que se generen a partir del 2014, ya que estas, en mi opinión, son las que sí van a formar parte del resultado fiscal de 2014. Si nos vamos un poquito más para allá, Fer, ¿qué pasaría si decides, como persona moral, entregar ese remanente respecto de esos ingresos devengados en años anteriores y cobrados en el 2014 y se decidiera entregarlos? ¿Habría que considerar ese remanente como dividendo? Sí, porque ese remanente contable no fue remanente fiscal. Así es, así es. Y entonces, ese remanente contable es una utilidad contable, y las reglas de dividendos es que tú distribuyes utilidades contables y la comparas contra la CUFIN. Así es. Como en este caso no tienes CUFIN, tendrás que pagar el impuesto sobre la renta por esa... Estaba yo reforzando un poquito tu punto de vista en relación a que no debería de pagarlo la moral. Exacto, sino al momento momento de distribuir esos dividendos. Sí, porque la autoridad como que siempre es un poquito así de decir, no me van a pagar, no me van a acumular, ya no van a pagar el impuesto. Yo creo que es un diferimiento, ¿no? Sí, es más de un diferimiento, y lo cual es sano, porque adicionalmente los estatutos de muchas de estas personas no lucrativas establecen que tienen que reinvertirse las utilidades y hasta el final se entregan estas utilidades, lo cual es sano, que hasta que se entreguen es cuando deban de pagar el impuesto.